Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que estés como yo, gozoso de que tengamos este nuevo encuentro para continuar con el estudio de la guía para este tercer trimestre del año 2025. Estamos estudiando el libro del Éxodo. Ya estamos en la última lección, cuyo título es el tabernáculo, y hoy vamos a estudiar la lección para el día martes 23 de septiembre, que tiene el título El tabernáculo construido. Ok, entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Padre, por este día, gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu amor. Y es en tu nombre, es en el nombre de Jesús que nos acercamos a ti, Señor, y pedimos perdón por nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad, para que tu promesa sea cumplida en nosotros y seamos completamente tomados por el Espíritu Santo y pueda Él realizar tu obra en esta tierra. Úsanos, oh Dios, en tu servicio. Ayúdanos a salvar almas, Señor, para la gloria de tu nombre. Que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas para que tus obras sean manifiestas al mundo y tú seas glorificado, Señor. Gracias te damos, oh Padre. Necesitamos que tú, el Espíritu Santo, dirija y realice esta lección para poder ser instruidos y enseñados por ti. Esta oración la hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el tabernáculo construido. Hoy la lectura bíblica es bastante larga porque nos recomiendan leer desde el Éxodo capítulo 36, versículo 8, al capítulo 39, versículo 31. Entonces aquí se da cómo se fue llevando a cabo la construcción del tabernáculo hasta su finalización, hasta que quedó ya listo para consagrarlo y empezar a funcionar en el desierto. Entonces, básicamente Moisés construyó el tabernáculo cuidadoso y diligentemente según las instrucciones que había recibido del monte Sinaí. Esto ya lo hablamos ayer. El tabernáculo debía ser hecho de esta manera porque era una representación del tabernáculo o del templo verdadero que no levantó el hombre, sino que levantó Dios allá, que es representado en la Nueva Jerusalén. ¿Okay? Entonces, vemos que debía ser llevado a cabo de la misma manera como fue instruido, porque representa la perfección y la santidad de Dios, que a la larga este tabernáculo que representaba era a Cristo como nuestro Salvador. Entonces el texto bíblico enumera lo siguiente. Primero, el tabernáculo con sus diferentes telas, cortinas y partes. Eso lo vemos en Éxodo 36, 8 al 38. Segundo, el arca, Éxodo 37, 1 al 9. Tercero, la mesa y los panes de la proposición, Éxodo 37, del 10 al 16. Cuarto, el candelabro del menorá, Éxodo 37, del 17 al 24. Quinto, el altar del incienso, el capítulo 37, el versículo 25 al 29. Sexto, el altar del holocausto, del capítulo 38, versículos 1 al 7. Séptimo, la fuente para el lavamiento. Este está en el capítulo 38, versículo 8. El atrio, Éxodo 38, versículos 9 al 20. Y noveno, el material utilizado para el tabernáculo, el capítulo 38, del versículo 21 al 31. Y Éxodo 39 describe el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. Entonces, vemos que realmente muy completo, bastante perfección, cómo se usaron los materiales que el pueblo dio con liberalidad, cómo Bezalel y Aholiab, inspirados por el Espíritu Santo, pudieron llevar a cabo esta obra maravillosa, cómo instruyeron al pueblo, porque no fueron nada más ellos los que trabajaron en esto, sino que bastante gente trabajó porque donaron o ofrendaron los materiales y también la mano de obra para la ejecución. Entonces, ¿para qué fue hecho el tabernáculo en el desierto? Para dar lecciones prácticas del plan de salvación o del evangelio. Ilustraban todo el plan de redención. Las diversas ceremonias representan cuánto Dios aborrece el pecado. ¿Okay? ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Porque causa sufrimiento, porque causa separación entre Él y nosotros.
¿ok? Y aparte, porque por causa del pecado, Cristo tuvo que venir a morir y a sufrir la muerte que era tuya, la muerte que era mía, ¿ok? Segundo, ¿cómo salva a las personas arrepentidas? Este punto es importante. Tercero, ¿cuál es el destino de los malvados? Y por último, ¿cómo asegurar a Dios un futuro glorioso y libre del mal? ¿Ok? Es importante que dice, ¿cómo salva a Dios a las personas arrepentidas? Vemos, cuando estudiamos el libro, según lo que les he enseñado, uno de los libros o el libro más importante de la Biblia, el cual yo considero que es el Génesis. ¿Por qué? Porque de aquí partimos. ¿Okay? Entonces, en el Génesis vemos que cuando se inició el pecado, se inició la gracia. Que cuando Adán y Eva pecan, ya el plan de salvación o el pacto eterno estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, porque eso lo revela Dios a través de Pablo en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al versículo 14, y también en Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 11, Jeremías capítulo 31, capítulo 32. O sea, está diseminado por toda la Biblia, que ya había un plan para el pecado que iba a suceder entre nosotros, lamentablemente, pero ya Dios había hecho previsión y Cristo iba a ser ese cordero. ¿Ok? Entonces, vemos que cuando Adán peca, ellos se cosieron un delantal de hojas de higuera y se escondieron de la presencia de Dios, porque estudiamos el día de antier que lo primero que causa el pecado es temor a Dios, que la paga del pecado era la muerte. Ellos no entendían realmente qué era la muerte, porque ellos nunca habían experimentado la muerte. Seguramente Dios les explicó, porque Dios no hace nada sin revelarlo, ¿ok? Asociaron los profetas, como dice Amós 3:7, ¿cierto? Pero en este caso no era una profecía lo que estaba dando, sino el resultado de pecar y alejarse de él. La muerte, dejar de existir. Eso fue lo que Dios les explicó. Él no entendía porque eso nunca había pasado. O sea, una muerte física nunca había pasado, y mucho menos una muerte eterna. Seguro que lo entristeció Adán mucho el hecho de pensar, pero cuando vino realmente al entender lo que había sucedido, cuando le tocó sacrificar el cordero que simbolizaba a Cristo. Allí que conoció la muerte por primera vez, porque ese cordero, debemos recordar, ¿quién le había puesto nombre? Adán. Es como si usted, si tiene una mascota en su casa, un perrito, un gatico, usted comete un error y para subsanar ese error tiene que sacrificar. Pero entonces vemos, mis amados, que cuando ellos cometieron el pecado, ellos no estaban arrepentidos, porque no entendían realmente qué era la paga del pecado. ¿Por qué lo afirmo? Porque cuando Dios se llega a ellos, le pregunta, ¿cómo sabes tú que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Bueno, fue la mujer la que me dio. A la mujer, ¿y qué hiciste, mujer? Fue la serpiente. No hubo confesión de pecado allí, pero sin embargo, el cordero fue sacrificado. O sea, ellos no estaban arrepentidos aún cuando el cordero fue sacrificado. Pero aquí en el santuario la situación es distinta ya. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Adán y Eva vieron ya lo que hacía la muerte, que esa separación que a nosotros nos causa tanto dolor, la muerte de alguien que amamos, porque Dios nos hizo para vivir por la eternidad. Teníamos opción a comer al árbol de la vida y vivir para siempre. Entonces, esa separación no está en nosotros, no la entendemos, no la aceptamos, y por eso es que nos causa tanto dolor. ¿Ok, mis hermanos? Entonces vemos que ahora sí es necesario. ¿Por qué? Porque para participar del perdón de pecados a través del tabernáculo, tú tenías que llevar un cordero, un cabrito, un palomino, de acuerdo al animal, de acuerdo a la capacidad que tenías, ¿verdad? De acuerdo al pecado que habías cometido, de acuerdo a la ley, ¿cierto? A la ley ya de Moisés, de sacrificios y ofrendas que le había sido dada. Y
debía ser sacrificado, o sea, era algo visible. ¿Por qué? Porque ¿qué es necesario para que haya perdón de pecados? Confesión. Y entonces tu pecado era confesado sobre el animal y el animal moría, prefiguraba la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, prefiguraba la muerte de Cristo, amados. Entonces, se hacían dos servicios diferentes en el tabernáculo, pero estrechamente relacionados. Eran celebrados durante todo el año, ¿cierto? Uno el servicio diario y el otro es el servicio anual. Este ministerio eran dos fases, ilustraba cómo actúa Dios con el pecado y cómo salva a los pecadores. ¿Ok? Entonces, a través de los servicios diarios del santuario, Dios aseguraba a quienes se arrepentían, y expliqué por qué, que perdonaba sus pecados y le ofrecía la salvación por gracia. No era por sus obras. La salvación nunca ha sido a base de obras. Nunca ha sido a base de obras. Siempre ha sido por gracia. Siempre ha sido por gracia. ¿Ok? Ok. Seguimos. Para recibir este don era necesario realizar ciertos sacrificios animales, como ya le dije, cuya sangre señalaba la futura muerte del Mesías, del Cordero de Dios, cuya sangre sí nos limpia de todo pecado, como lo dice primero de Juan 1:7. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 8, vemos que la sangre de corderos, de becerros, de machos cabríos, no tenía el poder de perfeccionar ni de limpiar el pecado. Era algo temporal que prefiguraba así a Cristo, pero ahora la sangre de Cristo sí nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Porque es el Cordero perfecto que puede hacer nuestra sustitución. ¿Por qué? Porque Cristo era el único que podía hacerlo. Porque es el único que no ha pecado. Es Dios mismo que se ofreció a morir por ti y por mí, amados. O sea que aquí es profundo. De este modo, ¿ok?, el pecador arrepentido recibe la seguridad del perdón y podría regocijarse en la salvación. Y hermano, yo le hago una pregunta a usted en este momento. Y responda en la caja del comentario. ¿Es usted salvo? ¿Se considera ya un salvo? ¿O tiene que hacer algo para alcanzarlo? Ya la salvación es una promesa consumada que Cristo nos dio. ¿Ok? Entonces, cuando creemos a esa promesa, estamos bajo su salvación porque es por su obra, no por mi obra. Por su poder, no por mi poder. Por su obediencia, no por mi obediencia. Pero ahora, ¿acaso cuando declaro yo que soy salvo en Cristo, la salvación llega? Claro que sí. O sea, porque la justicia de Cristo me es imputada. Y esto ya lo hemos estudiado anteriormente. Pero también nos es impartida. ¿Y cómo se manifiesta eso? Por los frutos que da. Y entonces no hay tal cosa de que yo soy salvo, pero sigo viviendo la vida que tenía. Yo soy salvo, pero yo soy así y yo no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros leímos el poder de Dios hace 3 lecciones atrás, dice en Ezequiel 36 que Dios nos da un corazón de carne y nos da su espíritu para que andemos en sus estatutos, en sus preceptos y los pongamos por obra. O sea, ¿cómo se manifiesta si en realidad eres un salvo o eres un cristiano? Si andas como él anduvo. Porque dice Romanos 8, que el que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el que no ha nacido de nuevo, no se engañe, no es de él. ¿Y en qué se manifiesta? En las obras del Espíritu, amado. ¿Ok? Entonces, el servicio anual realizado durante el día de expiación demostraba cómo erradica Dios el pecado y cómo resuelve el problema que éste representa y cómo asegura un futuro sin la existencia del mal. El pecado es sacado, es la obra que está haciendo Dios hoy o Cristo hoy en el lugar santísimo a partir de 1844. Hay una diferencia en el ministerio de Cristo en el santuario terrenal, en el santuario celestial, perdón, como sumo sacerdote. ¿Qué sucede? El santuario debía ser purificado
¿Y cuál es la fiesta, perdón, que señala la purificación del santuario? La sexta fiesta, el día de expiación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo o qué se llevaba a cabo aquí? El sumo sacerdote entraba en el santuario, era el único día que podía llegar al lugar santísimo para hacer la purificación del santuario, el día de expiación. Hasta el año de 1844, porque hubo una profecía de tiempo que es la más larga de todas, que era de 2300 tardes y mañanas, y dice que el santuario sería purificado. Eso lo leemos yendo a Daniel, capítulo 8, el versículo 14. ¿Ok? 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. 2300 tardes y mañanas, cuando leemos eso, es una referencia directa a la creación, porque dice, se dijo, hágase la luz, y fue la luz, y fue la tarde y la mañana del día primero. O sea, tarde y mañana es un día. Si un día para Dios es como 1000 años, entonces estamos hablando que se puede aplicar perfectamente la relación día por año, porque eso lo explica Dios en Números y en Ezequiel. ¿Okay? No voy a extender más la lección explicando esta parte, pero debemos entender. El ministerio en el lugar santo es distinto al ministerio en el lugar santísimo. Hoy Cristo ministra en el lugar santísimo, y esto es parte del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque pronto Cristo estará a las puertas. ¿Y qué está haciendo Cristo hoy? Preparando al pueblo que va a estar en pie a su venida. Ese pueblo que lo vemos por primera vez reflejado en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4, en el que él dice que no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y luego en el capítulo 14 consigue al Cordero en el monte de Sión, y con él 144,000, que por cierto los 144,000 son nombrados por primera vez allá en el capítulo 7. Y estos 144,000 que tenían el nombre del Padre y del Cordero escrito en sus frentes. ¿Qué quiere decir que tenían? El carácter de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo hoy? Preparando a ese pueblo. En el lugar santo, hasta 1844, Cristo estaba preparando un pueblo que pasaría al descanso y sería resucitado a su venida, el cual podría llegar a la santidad y a la perfección como estos 144,000. Sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la promesa es la misma, el Espíritu es el mismo y Dios es el mismo. ¿Ok? Entonces esa promesa ha sido para todas las generaciones. Hay gente que lo logró. Un ejemplo claro, Esteban, que representó el carácter de Cristo. Un ejemplo claro, Moisés, cuyo brillo alumbró, lamentablemente después pecó y tuvo que ver muerte para ser resucitado después. Y se representa en el monte de la transfiguración como el grupo que va a resucitar. El grupo que siguió a Dios o fue siervo de Dios hasta que se inicie el día de expiación. ¿En dónde? Allá. Porque hoy está Cristo preparando un pueblo que va a ser llevado con vida, que va a permanecer en pie a su venida. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Es la pregunta. Estos 144. Entonces aquí me salió un poquito la lección, pero era necesario aclararlo, porque eso forma parte de nosotros como adventistas del séptimo día, que conocemos el ministerio del santuario. Y hay que llamarlo y hay que enseñarlo para que tengas claro que cuando Dios escribe, es importante todo lo que escribe. Todo lo que está en la Biblia, cada coma, cada tilde, es importante, porque si no, no estaría allí. Entonces, el ministerio del santuario es la representación gráfica de cómo se lleva a cabo el plan de salvación. El plan de salvación, mi amado, no terminó en la cruz. Porque si terminó en la cruz, entonces arranque de su Biblia el libro de Hebreos. ¿Ok? Porque en el libro de Hebreos explica que Cristo es el sumo sacerdote. ¿En dónde? En el tabernáculo que no levantó Dios, que no levantó el hombre, sino que levantó Dios allá en el cielo mismo, el cual
Este que estamos estudiando hoy era una sombra, que finalmente representa a Cristo, porque vamos a leer en la lección del día jueves que Él se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros, es el verbo griego. Entonces, mis amados, hemos culminado la lección del día de hoy. Entonces, la conclusión: el santuario era un lugar destinado a adorar a Dios, a alabarlo y expresarle gratitud. ¿Ok? ¿Y en qué consiste la adoración? La adoración consiste en sostener una relación con Dios, quien invita a los creyentes a esa comunión. Y la adoración es el hecho de exaltar a Dios por tu experiencia personal con Él. Yo no puedo orar y decirle: gracias, Padre, porque me libraste de una guerra, porque yo no estaba en una guerra. Estoy en una guerra espiritual, sí, pero estoy hablando de una guerra física. Gracias, Padre, porque me salvaste de que el carro me atropellara aquel día. O sea, no es parte de mi experiencia porque yo no he pasado por experiencia. Alguien que haya pasado por esa experiencia lo puede agradecer y exaltarlo por eso. Entonces, la adoración es exaltar al Dios que conoces. La adulación es exaltarlo por experiencias de otros, pero eso no es verdadera adoración. Recuerda que Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, conforme a su palabra, conforme a tu experiencia. Un ejemplo: Pablo: yo soy fariseo de fariseos, en la ley irreprensible, pero todo lo que aprendí lo tengo por basura y alabo al Señor, porque cuando iba camino a Damasco, me tumbó del caballo y se presentó ante mí. Y yo alabo al Señor por eso y lo glorifico. Su experiencia, es su testimonio. Eso es adoración. ¿Ok? Reconocer que Dios es el que ha actuado en su vida y reconocer esas bondades y exaltarlo ante el universo por ello. ¿Ok? Entonces, mis amados, hemos culminado la lección del día de hoy. Vamos a ir con las preguntas. Primera pregunta: ¿es importante el detalle para Dios? Y recuerda darle me gusta, compartir, comentar, responde las preguntas en los comentarios, y si no te has suscrito, suscríbete para que sigamos creciendo en el canal. Segunda pregunta: ¿qué prefiguraban los servicios del tabernáculo? Tercera pregunta: ¿por qué solo las personas arrepentidas podían hacer parte en el servicio del tabernáculo? Bueno, aquí te la voy a responder porque es importante, porque podríamos decir a esta pregunta, haría muchas respuestas. Y si usted tiene otra respuesta, añádala, es bienvenida. Porque solo reconociendo y confesando el pecado se participa al tener necesidad de un cordero. Era algo físico, visual que tenía que hacer. Cuarta pregunta: ¿por qué el servicio diario se ofrecía? ¿Por qué en el servicio diario, se ofrecía salvación por gracia al pecador arrepentido? ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué es por gracia? Porque el pecador no moría, porque moría un cordero en su lugar, que representaba a Cristo. Por eso es por gracia, y siempre ha sido por gracia, nunca ha sido por obras. Quinta pregunta: ¿el santuario es un lugar destinado a qué? Ya lo respondimos al final, en la conclusión de la lección. ¿Y en qué consiste la adoración? Bueno, eso me explayé un poquito respondiendo. Entonces, mis amados, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra, toda la gloria y la alabanza es solamente para ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Dios, y que nos limpies de toda maldad. Gracias, oh Padre, porque siempre has querido habitar en medio de nosotros. Y ese en medio de nosotros es en nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde tú tabernaculas con nosotros, donde tú moras en nosotros. Pero aparte de eso, te hiciste hombre como nosotros y habitaste entre la humanidad. Tu gloria fue velada completamente para que pudiéramos verte. Ver tu gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado seas tú, Padre. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos colme, nos tome para que seamos usados por ti. Úsanos, Señor, en tu obra y salva almas a través de nosotros. Necesitamos salvar almas y realizar la misión. Señor, ayúdanos en eso. Te pido por las necesidades, por la salud,
por la familia de cada una de las personas que ven este video, los integrantes de este canal, los que están suscritos a este canal, para que tú seas glorificado en cada uno de ellos, Señor. Bendícelos y guárdalos. Guárdanos a todos. Esta oración está hecha en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado. Recuerda una vez más, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la provocación. El tiempo es corto. Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga.